Y bueno, seguimos en este segmento sobre temas sumamente importantes, sobre todo de actualidad. En esos meses siempre hay situaciones emocionales donde tenemos a nuestra colaboradora Leticia Jaimes, que nos habla sobre duelos no sanados. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, efectivamente, como mencionas, hay una época especial en el año que viene en la recta final. Vivimos en el mundo de Occidente en el cual pues celebramos festejos de Navidad, vacaciones. En México, particularmente en noviembre, celebramos los festejos del Día de Muertos. Entonces, verdaderamente se toca mucha carga emocional acerca de este tema en particular que son los duelos. Los duelos no sanados. Cuando hablamos de duelo, no solamente hablamos de pérdidas por un fallecimiento, una muerte de un familiar, que es algo muy habitual también en este tema, donde nos falta un lugar en la mesa en estas celebraciones de Navidad. A pesar de eso, el duelo por una pérdida, la muerte, es algo bastante delicado, es algo que trabajamos en consulta durante muchísimo tiempo y que muchas veces la gente tiene dudas de cuándo es el momento correcto o en qué momento me doy cuenta de que ya he sanado este duelo. Porque de repente parece que es largo, ¿sí? El duelo involucra muchos temas, no solamente esto que estamos diciendo de cuando tenemos una pérdida, aunque lo estamos enmarcando en este momento del año, sino el duelo es la pérdida de uno mismo reflejado en el otro. Es aquello que yo deposité en la otra persona y que al perderlo, una parte de mí se pierde completamente a sí mismo. Es por eso que duele tanto, es por eso que hay tanta sintomatología, tanta carga emocional en simplemente algo que pudiera ser un cambio o una pérdida, pero que nos impacta a un nivel que ni siquiera podemos explicar. Hay mucha gente que transita por un duelo y ni siquiera lo sabe. Podemos hablar de personas que con el ritmo diario, la vida diaria que tenemos, tan acelerada, tan rápida, tan lleno de estrés, no nos percatamos de que verdaderamente hemos tenido un evento traumático, un momento importante, un momento que nos ha debilitado mucho nuestras emociones, pero no te das el tiempo para poderlas sanar, no te das el tiempo para verdaderamente hablarlas, para detenerte un minuto a pensar qué pasó, a tomar un análisis claro de qué cosas yo deposité en esa otra persona, en ese trabajo, en ese lugar, y por qué ahora que mi vida ha cambiado tengo que enfrentarme a reevaluar, reelaborar las cosas que me hacen quererme a mí mismo, las cosas que me hacen detenerme a pensar en quién soy, las que me dan esencia. Y eso básicamente es la parte principal del duelo que mueve tantas emociones. Leti, se sabe que hay etapas, ¿no? Y que cada etapa depende de cada persona, me imagino yo, para poder ir evolucionando y curarse ese duelo que vive una persona. Sí, normalmente reconocemos las etapas del duelo que se han popularizado a lo largo de la historia en los últimos años como un marco donde hay 5 etapas y que pasas de una a otra. Se entiende que no se van a presentar cronológicamente y que no tienen un tiempo definido, pero a mí me gustaría decir que hoy en día esto es muy distinto. Es decir, con lo que vivimos hoy en día, con la prisa, con el trabajo, con el tiempo, hay mucha gente que vive en duelo y no sabe que lo tiene. Hay mucha gente que de repente no le florece una pareja porque todavía está en duelo por una que pasó hace mucho tiempo, ¿sí? A lo mejor no encuentra el trabajo que quiere o no florece en ese trabajo porque se siente limitado, emocionalmente empieza el autosaboteo y todo esto acontece desde una pérdida muy importante que no ha trabajado. El duelo se tiene que elaborar y cuando digo se tiene que elaborar, se tiene que hablar, se tiene que dar su tiempo. Entonces, no es más allá, o sea, más allá de las etapas, más allá de la negación, más allá de la negociación que uno hace para poder estar funcional, yo invitaría a la gente a tener un proceso de terapia, a verdaderamente darse cuenta de qué cosas nos están deteniendo, qué cosas estamos cargando, porque el duelo finalmente significa ese dolor que tenemos adentro que nos impide continuar como a nosotros nos gustaría o con todo nuestro potencial. Sin embargo, el duelo es muy natural, el duelo es
muy humano. Yo diría, es muy humano doler porque eso significa que hubo mucho amor. Y Una pregunta muy importante, Leti. Por ejemplo, hay personas que tienen, por ejemplo, una pérdida familiar, ¿verdad? Cuando no hay un tratamiento, un seguimiento con un especialista como tú, ¿cuáles son los rasgos o las actitudes de esa persona, de la cual él no sabe, pero que la gente lo puede ver alrededor? Se nos puede dar características por si, sobre todo los que están escuchando por radio, si conoces algún familiar o alguien, obviamente, pues que sean como que unas antenitas, unas alertas de alerta y que sepan identificar y proponerle a esa persona que tome una terapia. claro, y verdaderamente hasta uno mismo, ¿no? Cuánto va cargando, cuánto no se da cuenta que no ha sanado, ¿no? En el momento en el que hay un tema del cual no hablas, en el momento en el que hay cosas que evitas, ¿no? El duelo tiene esta naturaleza evitativa de no querer darme cuenta de lo que me pasa, de no querer identificar mis emociones. A veces hay irritabilidad, hay una sensación como de vacío existencial que la gente de repente no puede estar sola, que de repente se encuentran haciendo, teniendo actividades, ocupándome, porque muchas veces me dicen, es que no puedo quedarme un momento conmigo mismo. Eso es muy importante, eso es una señal de qué está pasando, que no puedes tener un diálogo interno positivo contigo mismo, que no puedes sentarte un ratito a analizar cómo están tus emociones. Y eso a veces se ve desde afuera en la irritabilidad, en los cambios de humor, en a veces hiperactividad y a veces también es muy natural que aparezcan crisis de ansiedad, incluso donde antes no las había o en personas que normalmente no se consideran ansiosas. Leti, las personas que están escuchando que quieran contactarte, porque vienen meses donde se sabe que hay mucha depresión, Ujú. porque ya viene Navidad, ya están los pinitos de Navidad, ya está la promoción de Navidad, viene la nostalgia, viene la gente que se va a sentir sola, gente que necesita pues un acercamiento de gente que las quiere y que puedan tener conciencia de cómo poderlos apoyar. ¿Cuáles son dónde te pueden localizar? Sí, me pueden encontrar en redes sociales como Leticia Jaime Psicóloga en Instagram y en Facebook. Y también pueden encontrar a mi asociación, AIRA Unidos Frente al Cáncer. Nos pueden encontrar en redes sociales como AIRA-asociación. De tal manera que cualquiera de mis profesionales de la salud puede encargarse de ayudar a elaborar este duelo, o yo misma, para que esta persona pueda salir adelante si ha tenido una gran pérdida, sea de cual sea ese índole. Fundación Aira, ¿hace cuándo se fundó, Leti? ¿Y qué tanto abarcas en esa fundación? ¿Qué es lo que has hecho para la sociedad? Nosotros tenemos casi 7 años, cumplimos en abril. AIRA se dedica a la psico-oncología y la tanatología, por eso es tan importante hablar de estos temas y del duelo, porque como nos dedicamos al cáncer, es un tema que involucra a toda la familia. Bueno, la psicooncología es eso. Así es. ¿Qué es psicooncología? Es la psicología que se encarga de acompañar emocionalmente al paciente con cáncer, su familia, los sobrevivientes, profesionales de la salud y todo lo relacionado con esta. Entonces, simplemente el primer duelo que tenemos que enfrentar cuando hay enfermedad es el de la pérdida de la salud. Y es la pérdida de la vida como la conocías, porque a partir de ahora ya no tienes el control 100% de tu cuerpo, sino que además vas a tenerte que someter a estudios, a tratamientos y va a cambiar la dinámica familiar. Por lo tanto, son pérdidas que tienen que introyectarse. Nuevo León, ¿cómo está en ese índice del cáncer, Leti? Estamos altísimos, verdaderamente la estadística nos dice, y estamos en noviembre, que es mes de la salud masculina, que 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama y la estadística en los hombres es exactamente la misma, que 1 de cada 8 hombres va a padecer cáncer de próstata. Sin embargo, en los hombres se pone un poquito peor, porque las mujeres estamos en que 1 de cada 3 va a padecer algún tipo de cáncer, pero para los hombres es 1 de cada 2. Entonces es importante concientizar acerca de no solamente el cáncer, sino la salud en general. Es muy importante tener una mentalidad de prevención, es muy importante trabajar el autocuidado y el autocuidado empieza principalmente por 1, las emociones y 2, las conductas. Y a veces dejamos todo al médico, dejamos
todo a la pastilla, todo a la alimentación, y verdaderamente no se trata de eso. El ser humano es un ser biopsicosocial espiritual y tenemos que darnos cuenta de que estas dimensiones existen y se tienen que abordar al mismo tiempo. Estamos hablando con Leticia Jaime, presidenta y fundadora de Fundación AIRA. Leti, ¿qué campañas han hecho en este año para poder hacer una prevención y el cuidado y sobre todo promover la psico-oncología en Monterrey? Yo creo que no hemos descansado. Este año ha sido de mucha lucha, no solamente para visibilizar el tipo de cáncer que estemos viviendo en el mes, porque cada mes tiene un tipo de cáncer representativo o incluso varios, como el mes de septiembre que tiene 5. Sin embargo, estamos involucrando más factores que tienen que ver con el hecho de la salud mental en el cáncer, con el hecho de puedes involucrarte a través de un trabajo colaborativo, de voluntariado, de donativo, de participar con tu presencia o de precisamente vivir un tratamiento si estás en un momento donde lo requieres. Leticia Jaime, muchas gracias por estar aquí en tu espacio, en Radio Open Vision Radio Podcast. Te esperamos para el próximo programa, para que nos hables sobre todo sobre esa cultura de la salud mental. Al final de cuentas, todo está englobado a la salud mental de las personas. Aparte, Leti es colaboradora también con nosotros, pero también va a estar en Open Talks en World Convention el próximo año y te agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias, Carlos. Encantada de estar aquí. Vamos a un corte y regresamos en breves momentos. Open Vision Radio.